Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Muy contentos todos nos sentimos de recibirlo aquí en el programa de nuevo. Le tenemos muchísimo cariño y aprecio al doctor Manny Sierra. Doctor, buenos días. Gracias, muy buenos días. El placer es mío. A mi distinguido y directo amigo, Tomás. Sí, hombre, Manny. Qué bueno tenerte aquí. Vamos a ver. Hay un sinnúmero de cosas que yo le planteaba, doctor, a usted, con relación a este proceso de que uno no entiende cómo un video de vamos a poner en una plaza comercial, que se esté grabando todo lo que está pasando y vengan y atraquen a una señora. Entonces cogen el video y yo veo de manera cotidiana a las autoridades decir, miren ahí, si alguien los conoce, favor de manera confidencial decirnos los nombres, y la policía después dice, miren, estos son, o después un intercambio de disparos y lo matan. Entonces, ¿cómo un video en este momento puede funcionar de manera eficaz para identificar a los que realmente cometieron el hecho? Y en el caso reciente que vimos a los empleados de aduana meterse el dinero en las chaquetas, entonces ese video no sirvió para nada porque no es una prueba contundente. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bien, hay que comenzar por el origen. Lo primero es que las autoridades, cuando están en un proceso de investigación, tienen que mantener la parte de la secretidad e ir desarrollando cada uno de los protocolos en la medida en que vayan, digamos, entrando ya en el aspecto jurisdiccional, propiamente dicho, haciéndolos públicos. El origen es el elemento más importante en este asunto, sobre todo cuando se trata de este tipo de investigación. Es posible muchas veces que la prueba exista. El problema se refleja en la obtención, embalaje y el tratamiento en todo el camino que se le dé a la prueba. Y la cadena de custodia. Es correcto, ahí va, porque eso es una expresión, y tú que ejerces tanto como yo, has podido notar que en el lenguaje ni de la Policía Nacional, ni de ninguna de las otras agencias que hacen investigaciones, muchas inclusive sin la facultad para hacer investigaciones, y el propio Ministerio Público, la expresión cadena de custodia no existe en el lenguaje del Ministerio Público ni de la Policía Nacional, y ahí comienza el problema. Analizando en abstracto el asunto de Santiago, porque yo no lo conozco a cabalidad, pero que no me sorprende absolutamente nada de la jueza Ingrid Liberato, porque es una jueza que se pliega al poder y juega mucho con los vaivenes del poder, y un Ministerio Público que pretende ganarse los pleitos mediáticamente y no haciendo investigaciones adecuadas, entonces no te puede sorprender absolutamente de nada. En el caso del video de Santiago, específicamente, y otros que han ocurrido en el Distrito Nacional, hay que verificar cuando las cámaras están colocadas. Por ejemplo, en este edificio es posible que haya cámaras que estén colocadas en la vía pública y que se colocaron con anterioridad a la ocurrencia del hecho. Ese video es factible que se pueda utilizar. Mis dudas yo las abrigo cuando se trata entonces de un espacio cerrado. ¿Qué es lo que ha pasado en Santiago? Los agentes de la Dirección de Aduana, que hasta humillaron a la muchacha porque la semidesnudaron. Y tampoco eso es una condición, porque eso violenta ya los derechos del imputado. Independientemente de que la ley de aduana le da algunos niveles, algunas facultades a los agentes para que puedan hacer eso, como ellos pudieron advertir que ya se trataba de un cuerpo de delito, a mí me parece que ellos debieron entonces hacer posible o que estuviese presente el Ministerio Público o solicitar de una u otra forma, porque ellos abrieron la maleta de la persona. Y me parece, ellos la abrieron, no le ordenaron a ella que la abriera. Fíjense qué detalle. No lo hicieron delante de una autoridad judicial. Correcto, correcto. Aquí el demonio, el diablo está en los detalles. Posiblemente ellos descubrieron el asunto. Ahora, contaminaron la escena. Y es de ahí donde la jueza Ingrid Liberato, con la que yo no comparto, pero que tampoco puedo tratar un caso de manera sentimental, sino de manera objetiva, porque lo que tratamos es de que la ciudadanía pueda entender estas cosas.
es posible que ella haya podido advertir que se contaminó la escena del crimen. Y atendiendo a eso, entonces descarta la ausencia de prueba. Cuando se trata de video, de esas cámaras internas, que digamos entonces es un lugar privado, aunque sea una oficina pública, se trata de un lugar semi-privado porque las puertas están cerradas. Entonces, ¿qué tenía que hacer la agente de aduana? Una vez que descubre el grosor de dinero, llamar al Ministerio Público o solicitar en todo caso para que el Ministerio Público a su vez pidiese una orden de cateo. Y eso no ocurrió. En el caso de lo que ha ocurrido... Pero doctor, entonces todo eso sirvió en beneficio de ellos mismos, ¿no tiene sentido? Todo eso que ellos cometieron de errores sirvió para que después a ellos lo mandaran para sus casas. No, y para ellos quedarse con el dinero. Ah, pues si ellos se saben eso, entonces lo van a hacer permanentemente. Pero déjame intervenir en algo, porque a mí me parece muy extraño, algo que yo pude verificar. Si el objetivo era aplicar la ley de lavado de activos y por ser un delito menor el de los agentes de aduana, sacarlos a ellos para hacerle el proceso a la persona que trajo el dinero por lavado de activos, tú dices, bueno, el mal mayor se va a perseguir, pero resulta que la jueza en su decisión quitó la ley de antilavado. Sí, porque... y dejó solamente el contrabando, y ahora resulta, desde mi punto de vista, que el contrabando no existe por una razón lógica, porque todavía esta persona está dentro de la dirección de aduana y no hay una declaración jurada de declaración de aduana donde especifique que ella trajo o no esa cantidad de dinero, y ahí se complica un poco más desde el punto de vista jurídico. Es correcto. Al final, ella es una jueza que está muy vinculada al Partido de la Liberación Dominicana. Es casi un activo del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que me lleva a entender es que esa actitud de ella es tal vez para beneficiar a esa gente que, lo que tengo entendido es que están vinculados también o son hijos de dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Es todo un mal y todo eso te conduce a los niveles de impunidad que tiene hoy el país. Primero porque se trata de unas fiscales, específicamente yo circunscribo los mayores niveles de impunidad a 3 fiscalías específicamente del país. Tú coges provincia de Santo Domingo, tú coges el Distrito Nacional y tú coges Santiago. Y se trata de 3 fiscales que trajo aquí uno de los peores procuradores que ha tenido este país, que se llamó Radamés Jiménez Peña. Y esas 3 fiscales son hechura de Radamés Jiménez Peña. Pero todos esos niveles de impunidad no es contra el ciudadano común y corriente. En el más del 90% se trata de impunidad de ciudadanos vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, todo esto que tú ves que está sucediendo es la consecuencia de los niveles de impunidad que ha generado el gobierno actual para beneficiar a muchos de sus integrantes. ¿Por qué un video sí y por qué un video no? Porque no se está llevando a cabo la obtención y el embalaje del cuerpo del delito, y entonces eso los jueces muchas veces no tienen otra salida que a contrapelo y con toda la opinión pública a contrario, porque lo que sucede es que el Ministerio Público, sin hacer una investigación adecuada, difunde la información y de una u otra forma eso coloca a los jueces en una situación difícil, porque los jueces están pensando, salvo raras excepciones, más en su sobrevivencia económica que en una verdadera aplicación de justicia. El caso de Santiago, te dice, bueno, pero aquí han beneficiado a los imputados. Es que tampoco eso es casual, porque se trata de imputados muy vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, y como te he dicho, Ingrid Liberato es un activo del Partido de la Liberación Dominicana. El Ministerio Público también no dude que haya hecho una investigación pecaminosa y las propias agentes de aduana con la finalidad muy sutilmente de beneficiar a esos dirigentes o a esos hijos o vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasa entonces? Porque yo les voy a poner ejemplos y usted me lo va a ir diciendo entonces, para cambiar el panorama y que entendamos todos por dónde anda esta situación.
Si alguien atraca, ahora que aquí hasta en los bancos se está metiendo, y que esto todo el mundo lo sabe, pues sale diario en la prensa, y viene el atracador o los atracadores salen del banco con 17 millones de pesos, y llegan a una casa en Las Caobas, y ahí me encuentro yo, y hay una cámara que muestra que ellos fueron y me llevaron los cuartos a mí. ¿Qué pasa con esas pruebas? No sirven. Si la prueba está, digamos, hacia la calle. Hacia la calle, en un parqueo que me lo estén entregando. La prueba es buena, la prueba es buena. Pero si está hacia el interior. Ajá, dentro de la autoridad vivienda. lo que tiene que hacerse expedir es una orden de un juez. No, pero si no existe nada de eso. Bueno, si sino no que la cámara muestra que me están entregando el dinero a mí en la sala de esa vivienda. tienen que pedírsela al dueño de la vivienda o que en su defecto el dueño de la vivienda de manera voluntaria decida cooperar. Fíjate este detalle. Eso es igual, escúchame Manny, para robustecer lo que tú dices, eso es igual que yo grabe un video con mi celular. Este celular es mío. Correcto. Para extraer el contenido de ese video de este celular, tiene que hacerse de dos maneras. O yo de manera voluntaria entrego el celular para que extraigan lo que está, el contenido de eso, o un juez le ordena al DICAN, Al DICAT. que pida, o sea, me piden el celular y lo mandan allá, hágame una extracción del contenido de eso. Esas son las dos vías. Sí. Fíjate qué detalle, Tomás. Ese celular posiblemente aún se lo quitan al propio delincuente, porque hubo una autorización. Ahora bien, el juez posiblemente no autorizó, y es otro detalle sencillito, que auscultaran, o sea, que traquetearan, para utilizar una palabra del vulgo, ese celular. Y si el juez no te autorizó a que tú hiciese eso, tú has intervenido, aún siendo el celular del propio delincuente, tú has intervenido en un aspecto privado de ese teléfono que no estabas autorizado a revisar internamente, y ese solo detalle puede hacer nulo esa investigación. Porque la intimidad es un derecho fundamental de conformidad con la Constitución. Es correcto, que es un derecho que hay que preservarlo y aquí no se preserva. Ese derecho a la intimidad, el derecho de la habitación, que muchas veces la policía en ese recelo por la investigación se lo lleva de paso y no lo verifica, porque va tan rápido en la investigación y quiere hacerse tan mediáticamente, que es uno de los graves problemas en la investigación en la República Dominicana, que todo lo queremos mediatizar para buscar una medida de coerción y única y exclusivamente, como si la medida de coerción fuese la conclusión del proceso. Te juro una cosa, si los jueces no se estuviesen convirtiendo en ministerio público, que es lo que está pasando en más del 90% en este país, el Ministerio Público no llevase una sola investigación adecuada y todas se le estuviesen cayendo. ¿Por qué escuchamos, doctor, con mucha frecuencia decir por parte de las mismas autoridades, dícese la Procuraduría, la Fiscalía del Distrito Nacional, tenemos pruebas contundentes de que está implicado en el caso, y al final y al cabo el caso se cae porque las pruebas no sirvieron absolutamente para nada? Porque esa declaración es mediática. Es correcto, y muchas veces lo hacen para complacer y para satisfacer los niveles de violencia, de criminalidad que hay en la calle, y con eso aplacan o amainan de alguna forma a la ciudadanía que pide algunos niveles de respuesta a todas esas cosas. Yo creo que hay un grave problema. Y tú ahorita decías algo. Aquí se está dedicando demasiado tiempo a cosas de bagatela, a cosas sin importancia, y se están descuidando los grandes casos. Eso mismo se está reflejando en el sistema de justicia. El Ministerio Público y la Policía Nacional le está dedicando demasiado tiempo a cosas mínimas y está perdiendo de vista las grandes cosas. Las razones no las entiendo. Tendrán facetas múltiples. ¿Cómo vemos, doctor, el caso de que la policía ha comenzado a mover gente y a mandar gente de un lado para otro, como si ahí estuviese, como si la fiebre estuviese en la sábana? Eso no es más que tratar de complacer mediáticamente a la ciudadanía.
esa ola que está Eso busca sucediendo, impactar. correcto, esa ola que está sucediendo en el país, yo, y creo que Tomás, que vivimos en las entrañas del monstruo, no abrigamos ningún tipo de esperanza de que vaya a cambiar, todo lo contrario, irá aumentando de manera desproporcional. Aquí hay que hacer a los policías y a los jefes de policía y al Ministerio Público desde arriba hasta abajo menos políticos y más vinculado al sistema de judicialidad o de jurisdiccionalidad. Aquí el jefe de policía es más político que policía. Y eso es lo que está pasando. A la población que no abrigue ninguna esperanza de que las cosas van a variar, irán aumentando de más en más. Una muestra del retroceso que hemos tenido es que ese Código Procesal Penal tiene menos de 6 meses que fue modificado. O sea, hubo una contrarreforma del progreso que tuvo el código, porque el código no es malo en sí. La dificultad está en la aplicación. Correcto, en la aplicación y en el proceso investigativo. Y en el aspecto de la digamos, de la incomodidad que se siente hasta el propio delincuente, que se siente discriminado. ¿Por qué? Porque la autoridad investigativa a los grandes casos le ha estado dando de lado y los ha estado echando al zafacón de una u otra forma. Ha estado contribuyendo con los niveles de impunidad. Y entonces a los casos pequeños de menor importancia le ha estado dedicando en mayores niveles de atención. Y el criminal dice, bueno, ¿y por qué a mí que me robé una chinela tú eres tan injusto y me aplica la ley tan fuerte? ¿Y por qué aquel que se robó 200, 300 millones tú eres tan complaciente? Y eso también genera una especie de rebeldía de parte del propio delincuente, porque se siente hasta discriminado en esto. Yo quiero desarte de... El caso del muchacho con el gramo de cocaína en el bolsillo derecho del pantalón, No, eso tiene harto. Eso es una constante de parte de la policía, porque eso es también una forma de extorsionar en el sector, en el barrio. Y de discriminación social. Correcto, porque no hacen el mismo operativo. En Bellavista no hacen operativo de esa naturaleza. No, en Arroyo Hondo jamás. No, entonces fíjate que todos los procesos de operativos que hacen, lo hacen en la parte alta, que son segregados social del propio sistema, pero no lo hacen en la parte baja. Y ellos lo que hacen es, lo que consumen en la parte alta es lo que no sirve, son las pitrafas. Las cosas buenas se consumen en la parte baja de la ciudad, que muchas veces los muchachos de la parte alta lo que hacen es que le llevan ese producto a la gente que vive en la parte baja, pero los operativos no se hacen allí. Entonces, ese tipo de desajuste social es lo que me hace a mí y me lleva a entender de manera firme que las cosas seguirán de mal en peor. Un detalle sobre las grabaciones, para volver al punto inicial. Sí. Es que muchas veces en los grandes centros, por ejemplo en aduana, puede haber unas cámaras de grabación internamente, pero no hay nadie, sino que es una grabación de la entidad como tal. Y nadie tampoco se hace responsable al momento de aportar esa grabación, de ir y servir como testigo, porque la grabación no se incorpora por sí solo en un proceso, sino que tú tienes que incorporarlo a través de un testigo idóneo. Que sea de la misma entidad. Correcto. Que certifique. Correcto. Ajá. Que certifique. Y nadie va a ir en contra de un compañero a Ni hablar. tampoco la puedes cortar, ni Ajá. editar, porque posiblemente, como se trata de una grabación de 2 horas, solamente llevan el tramo donde se ha cometido el hecho. Y no se puede. No se puede. Ahí está el detalle. Doctor, qué lástima que se nos fue el tiempo. Nos hubiese gustado durar como hasta las 3 de la tarde. Algún día nos haremos los locos. Así es. Habrá más días que lo organizan. Sí, doctor, cuídese Gracias a mucho. usted. Gracias por estar aquí. Bueno. Señores, mañana con Dios delante, esperemos estar aquí. Cuídense mucho.